Compañeros senadores, compañeras senadoras, los que ya se frotaban las manos porque este debate concluyera en 40 minutos o en 60 como las dos primeras leyes, pues yo creo que hasta les veo caras de aburridos, pero qué bueno que hay debate a favor y que hay debate en contra, porque las posiciones no solo son para los senadores, son para el pueblo de México. Yo creo que con estos debates nuestro pueblo aprende mucho, aunque algunos no lo crean. Se están haciendo expertos a partir de los debates que se dan en el Senado y de cómo se fijan posiciones. Decía mi compañero Zoé Robledo que ya había descubierto el hilo negro. Yo creo que ese no hay que descubrirlo, porque así como están las cosas en el Senado de la República, evidentemente las instrucciones para algunos senadores, o más bien para los senadores de la derecha, tanto del PRI como del PAN y del Verde, no vienen de aquí del Senado, vienen de Los Pinos. Y entonces la oposición que eran hoy es una oposición dócil. Bueno, pero cada quien su vida. Decirles que la izquierda mexicana que se manifestaba en las calles hace muchos años inventó una consigna que decía: país petrolero y el pueblo sin dinero. En las últimas manifestaciones que he visto de la gente que todavía protesta por la forma infame en que vive el pueblo, esa consigna la he escuchado, pero creo que después de que se apruebe esta reforma, esa consigna la van a tener que cambiar los compañeros para que sea una que diga país no petrolero y el pueblo al agujero. Eso es lo que va a suceder, porque nuestro pueblo evidentemente se va a empobrecer más con esta reforma, y si no, tiempo al tiempo, compañeros que sabemos que van a acompañar a la reforma Peña Nieto en materia energética para que se apruebe en contra del bienestar del pueblo de México. Y decirles que el sector energético lo tenemos en la antesala de la entrega a las transnacionales. Eso es lo que estamos debatiendo el día de hoy. El saqueo constitucionalizado y ahora por legalizarse las normas secundarias que confrontará a los legítimos propietarios de la tierra contra las servidumbres. Y que se los decimos, solo podrán imponer a sangre y metralla, pero jamás con la complacencia y servilismo que quisieran. La gente está dispuesta a morir luchando por lo poco que les queda. Lo demás se los han robado un sistema caduco que devora y mata a sus hijos. El patrón reformador de este gobierno es coincidente. La necesidad de imponer modelos equivocados, claro ejemplo, las reformas educativas que han pasado a ser letra muerta, lesivas de derechos adquiridos por los docentes de este país, ahora patrimonio de gobernadores voraces que las utilizan para sus más perversos planes. La reforma financiera que privilegia un sistema bancario y de seguro extranjerizado, que obtienen millones de dólares de utilidades anuales a costa de los mexicanos, que no revierten en el desarrollo de la nación. La reforma en telecomunicaciones y radiodifusión protege monopolios y a grupos fácticos y les acrecienta su poder manipulador, ajenos a la democracia. Esta reforma debilita al Estado en una de sus áreas estratégicas, senador, permítame un momento, como son los energéticos. Perdón que lo interrumpa. Senador Domínguez, ¿con qué objeto? Si el orador me permite hacerle una pregunta. Senador de Médici, ¿se acepta usted la pregunta? Al término de mi exposición, por favor, senador, con mucho gusto. Gracias, senador, continúe. ¿Qué más les falta? No es noticia que en los últimos lustros se han acentuado las desigualdades, que se han generado millones de pobres alimentarios que comen cuando mucho una vez al día, que han visto que el campo donde se producen los alimentos quedó desmantelado ante una política neoliberal de los negocios multimillonarios de importación de granos y alimentos. Una constante ha sido la concentración de la riqueza y el poder en muy pocas manos,
bajo la complacencia de partidos políticos de derecha y ultraderecha que fomentaron los monopolios y grupos fácticos, mismos que ahora buscan consolidar en una sinrazón de destrucción y acaparamiento el patrimonio nacional energético, sin importar a los costos nacionales, sociales y económicos, al imponer las medidas constitucionales y reglamentarias para la destrucción de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. La reforma energética tiene como objetivos contundentes que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas del presidente, donde el centralismo presidencial, como en los tiempos de la dictadura perfecta, sea quien elige a los miembros del Consejo de Administración y con ello toma decisiones libres de responsabilidad administrativa, que incluso consisten en la desincorporación de activos de las empresas. Por si fuera poco, su fin es producir dinero para el beneficio oligárquico y no garantizar derechos ni el bienestar social. Ya de una manera magistral, el senador Zoé expone cómo se dan este tipo de nombramientos y cómo el Senado mexicano pasa a ser una sucursal de Peña Nieto al consentir todo lo que él le manda aquí a esta casa que debiera ser la casa de la democracia, pero se ha convertido en una sucursal de la presidencia de la República. Pemex y CFE se privatizan, pasando al régimen del derecho privado, entra al mundo de la libertad contractual entre las partes y la pérdida del poder del Estado. Esto debilita a ambas empresas constituidas con el patrimonio nacional, al ponerlas a merced de un consejo de administración a modo al que se le quitan responsabilidades y se le evitan procedimientos administrativos para su desmembramiento o aniquilación. No se le da autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos, ya que conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, además de que el dividendo estatal constituye una obligación que le impide a la empresa reinvertir sus recursos. No hay un combate claro contra la corrupción. Después de esta reforma habrá más ricos, pocos. Ojalá y en la revista Forbes no aparezcan algún senador que se beneficie de esta reforma, donde la responsabilidad se carga a los trabajadores, liberando con ello de malos manejos de las autoridades que le han conducido en los últimos 15 años. Lo anterior asegura su fracaso. Ante el predominio de las empresas privadas se fincan responsabilidades de manera discrecional. Parece que no queremos darnos cuenta que las leyes de este tercer dictamen, Pemex y CFE, bajo la reciente figura de empresas productivas de Estado, pasan a ser personas de derecho privado, eliminando cualquier vínculo con el régimen legal de las empresas paraestatales, en las que el Estado y sus regímenes legales, como la sujeción a la ley de bienes nacionales, dejan de aplicarse en perjuicio de lo que a la nación le ha costado décadas de inversión. Se renuncia a sectores estratégicos para el desarrollo nacional que implican el ejercicio de la soberanía para las futuras generaciones de mexicanos y de mexicanas, ya que no se tienen provisiones de un cambio estructural que modifiquen las relaciones en las que nuestra sociedad interactúa con el sector energético. No se puede sujetar a los energéticos a un marco mercantil como el de cualquier otro producto o servicio. No se puede sujetar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en los mismos términos de cualquier otra empresa en el mercado, ya que no se trata de la provisión de un producto cualquiera, se trata de una industria a partir de las cuales otras actividades productivas, recreativas y domésticas se nutren de manera indispensable para funcionar. El supuesto gobierno corporativo propuesto por la iniciativa no responde a los estándares internacionales, toda vez que se concentra en el nombramiento de las autoridades en el Ejecutivo Federal. La ley menciona que el dueño de las empresas productivas del Estado es el gobierno federal y no el Estado, lo cual implica una responsabilidad solo ante el primero y no ante la población. Es un modo de excluir al legislativo de las decisiones de la empresa. Se abre la posibilidad del absurdo de que los integrantes del Consejo de Administración y el mismo director general no sean mexicanos, por todo lo que señalaba el compañero Zoé de manera, reitero, magistral. Históricamente, como fue antes de la expropiación petrolera de 1938. Continúa la posibilidad de que existan dobles contabilidades con la creación de filiales que quedan fuera del marco legal de las empresas.
No se le da autonomía presupuestaria y financiera a los petróleos mexicanos, conserva el gravoso régimen fiscal en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, además de que el dividendo estatal constituye una obligación que le impide a la empresa reinvertir sus recursos. Se pretende sujetar a estas dos empresas mexicanas a las leyes del mercado, lo que avanza la intención de desincorporar a las empresas de leyes nacionales, pues queda abierta la posibilidad de que Pemex y CFE queden sujetas a las internacionales. Por todas estas razones anticipo desde ahora que mi voto en el Pleno será en contra si no logramos los acuerdos que permitan que estas leyes reviertan la innoble intención de senadores apátridas que insisten en entregar los recursos energéticos del país al capital privado, principalmente al extranjero, poniendo de rodillas al país y sumiendo en la miseria y la desesperanza a la inmensa mayoría del pueblo de México. La tierra prometida se convierte en una cadena de mentiras de los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, quienes con el fin de conseguir sus aviesos intereses están dispuestos a vender su alma al diablo, es decir, a las empresas extranjeras, votando a favor de estos y en contra de los mexicanos. Las leyes secundarias en materia energética son privatizadoras y entreguistas. Seguramente a la propuesta del ciudadano presidente Peña Nieto la avalarán los partidos y los legisladores de derecha. La historia juzgará a esta legislatura por haber hipotecado el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, entregando a manos de transnacionales el sector energético, poniéndose en la peor de las dependencias. Compañeros senadores, seamos responsables, no juguemos a ver hasta dónde aguanta el pueblo, porque entonces este no reaccionará por los medios oficiales. Sin duda tomará la justicia en sus manos y entonces no habrá contemplaciones contra los que con sus hechos traicionan los sagrados sentimientos e ilusiones de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias.